Muy bien, estamos aquí con las jugadoras del fútbol femenino del Club Olimpia, la división juvenil. Encontramos una chica que realmente reúne buenísimas condiciones. Vamos a hablar con ella. ¿Cuál es tu nombre? Laura Martínez. Laurita, la satisfacción de estar en un club tan grande como Olimpia y de hecho ya que está en segundo puesto en la tabla de posiciones. Y me siento muy orgullosa porque tenemos un equipo tenemos un equipo muy disciplinado, muy desarrollado por la parte física gracias al profe, y la clase técnica que nos muestra y nos enseña de eso. Nosotros nos vamos aprendiendo más y se nos queda más, y dentro de la cancha demostramos entre nosotras más. Hoy hubo un lavado de cerebro, parece, de cabeza. Un lavado de cabeza. Sí, de cabeza. ¿Verdad? Sí. Porque perdieron contra Cerro Porteño el clásico. Sí, pero eso es porque no entramos con la actitud o nos faltó algo nomás. ¿Asimilaron lo que dijo el profesor? Sí, asimilar lo que dijo el profe. Bueno, ¿y qué tal está vos en la perspectiva de que seas convocada a la selección? Ay, me voy a sentir muy orgullosa el día que esté en la selección, y si es que estoy, tengo que demostrar por qué estoy ahí, porque se me llamó, gracias a Olimpia va a ser. Exactamente. Sí. Bueno, ¿y qué tal está la perspectiva para el partido de mañana? Y hay que ganar, como del lugar hay que ganar, y tenemos un buen equipo, nosotros vamos a ganar el 100% de eso. Bueno, te felicito y algún saludito que querés hacer al final. Y saludo a todo lo que desde mi barrio, de Barrio Molino, que me discriminan mucho también por el tema de eso, que juego al fútbol, y que apoyen más también a eso, que no sean machistas. Que no sean machistas, porque es un deporte que todo el mundo juega, no porque un hombre no puede jugar eso, pero las mujeres también tenemos derecho a hacer lo que los hombres pueden. Así mismo, bueno, muchísimas gracias por tu atención. Vale, gracias.